Hola, gracias por estar con nosotros aquí en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted cada domingo o cada sábado, dependiendo del día que nos vea, la información, las entrevistas y los análisis de los temas que han estado marcando agenda en la semana. Ya sabe, aquí en la sociedad chihuahuense nos gusta estar informados, nos gusta opinar, no solo en nuestro núcleo de amigos, en nuestro núcleo familiar, sino también en la calle, en los restaurantes. Somos una sociedad que participa mucho en política y por eso se presenta las votaciones que se presentan, Karina, y por eso dicen que Chihuahua es un laboratorio político. ¿Cómo estás? Muy bien, Bernardo, espero que tú también estés muy bien, que usted que nos permite entrar hasta la intimidad de su hogar a través de su televisor, o bien, si es que es en redes sociales también, ya recordarle que tenemos esta página Canal 44 Chihuahua, pero como siempre, agradecerle su preferencia, que se informe a través de nosotros, que escuche puntos de vista y que en ocasiones puede llegar a renegar porque no piensa como nosotros y está perfecto, porque el hecho de que en usted se genere algún tipo de emoción por algún tipo de comentarios es que somos una realidad activa de alguna manera y que no nada más debemos de quedarnos ahí, sino llevarlo a la acción. Lo importante es no imponer. Si usted Exacto. piensa de una manera distinta, se valen las opiniones. El detalle es cuando buscan imponer que a fuerzas tienes que pensar de esta manera. Aquí nunca lo hemos hecho así, simplemente es lo que nosotros creemos. Vamos a empezar, como usted ya sabe, con el tema de la polémica. El primer tema que estaremos abordando es que se aprobó por parte ya del Congreso de la Unión y por parte de las legislaturas estatales, incluida Chihuahua, la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. Por otro lado, hablaremos de este tema político electoral que aunque ya pasamos las elecciones, la verdad es que ya los actos anticipados de campañas, pues ya vimos que no son penados para nada. Y vamos a ver, sobre todo en Chihuahua, y yo sé que en distintas partes del país, personajes políticos que van ya rumbeando, dirían en mi casa, para el 2027 y que están, pues sobre todo muy encaminados. Fue el caso de Marco Bonilla, que anduvo en Ciudad Juárez. Estamos a escasas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje por fin el poder y que asuma esta nueva responsabilidad la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Va a marcar su estilo o no? Lo estaremos discutiendo. Y el cuarto tema, bueno, este nos puede generar hasta gracia a muchos y a otros todavía coraje, y es que el tema fue que esta semana se dio a conocer que no invitaron al rey de España a la toma de protesta de Sheinbaum. Después de dimes y diretes, pues sacaron el rencor de hace 200 años. Tendremos en nuestro segmento de entrevista al diputado federal Alejandro Domínguez, también es dirigente estatal del PRI, nos viene a platicar el ambiente que se vive en la Cámara Federal a propósito de estas reformas que se han estado dando en las últimas semanas y también qué se espera de la nueva presidenta. Y contaremos con una segunda entrevista con Mario García, actualmente es el director de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal de Chihuahua. ¿Qué cambios va a haber, qué adaptaciones en esta nueva administración municipal? Será un programa muy interesante para que usted nos acompañe durante los próximos minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica de este programa y Bernardo tiene el primer tema. Como usted sabe, generalmente le presentamos 3 temas locales y uno nacional, pero ha estado tan revolucionado la discusión de temas a nivel nacional y con impacto a nivel local que pareciera que nos estamos perfilando cada vez más, no a una federación, a una división de poderes, sino a una monarquía y una centralización de poder. Y es precisamente el primer tema. Se aprobó ya por parte del Congreso de la Unión y por los congresos estatales, incluido aquí el del estado de Chihuahua, la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. La única guardia civil, la única guardia que tenía una fuerza importante, que podía en determinado momento actuar de una mejor manera hacia todos los ciudadanos, bueno, pues ya la eliminaron y la incorporan al Ejército Mexicano, sobre pretexto de que van a mantener ese espíritu de ser una guardia civil. Ya está ahí secretario de seguridad, etcétera, etcétera, pero que en realidad desde el punto de vista de estructura y sobre todo de presupuesto va a depender del Ejército Mexicano, pese a todas las advertencias que se dieron a nivel internacional de lo incorrecto que era esta medida. Parece que a nuestros legisladores no les importó, y a mí lo que me sorprende es esta poca memoria que tenemos como mexicanos, pero también la poca memoria que tienen los políticos, porque los principales críticos de militarizar el país a los inicios del 2000, 2006, con Vicente Fox y con Felipe Calderón, son ahora los aplaudidores de esta militarización, que para quitarla va a estar muy complicado.
Sabes que más que creo que sea un tema, es que yo siempre veo como, no sé si de una forma muy conspiranoica las cosas, pero tal vez en su momento fue el discurso que necesitaban para generar adeptos. Y ya en este momento que tienen el dominio, pues saben que el siguiente paso para poder fraguar toda la ideología de izquierda, como ha pasado en otros países, es precisamente la militarización. ¿De acuerdo? Claro, o sea, a final de cuentas ellos lo tenían muy claro y han manejado el discurso. Pero que tengan poquita vergüenza. Si ya tienes miles de videos criticando a la militarización, de perdida no salgas a defenderla, quédate callado. Anda, y lo digo por los Bernardo. legisladores de Chihuahua que estuvieron defendiendo la militarización. Quédense callados. No, la verdad es que en este sentido a mí me queda claro que todo ha sido muy planeado, todo ha sido muy, sobre todo en medida de ganar mayor cantidad de adeptos y votos al paso de los años, que fue muy planeado desde muchos años atrás. El segundo tema es un tema local, pues que el alcalde de Chihuahua anduvo placeándose o paseándose allá por Ciudad Juárez, anduvo en un evento sobre todo en los días que se le permite, el día de Asueto, y estuvo allá precisamente, incluso en la UACJ, tuvo algún tema también de entrevistas. Se habló sobre todo de proyectos importantes en la capital del estado y su visión, sobre todo a nivel estatal, como parte pues de la ciudadanía chihuahuense. Y ahora sí que yo creo que lo vamos a estar viendo a todos los que puedan llegar a ser candidatos o que están interesados en una candidatura al 27. Ya aprendieron que el tema de la campaña anticipada pues es algo que ya lo rompió por completo el gobierno federal o a las elecciones federales desde estas últimas elecciones. Entonces pues es algo que antes tal vez sí lo reprobábamos y ahorita ya ni nos sorprende. Ya se veía venir y se lo dijimos aquí en serio, se lo dijimos que esto iba a suceder, que ya íbamos a empezar a ver este tipo de situaciones. Digo, ahorita coincidió el tema de Marco Bonilla porque es como que meterse a la cuna de Morena. Había estado ya en otros municipios. Cruz Pérez Cuellar de igual manera ha estado visitando algunos otros municipios, pero ya va a ser la constante, ¿eh? De aquí al año 2027 vamos a estar viendo a un alcalde de Ciudad Juárez con cualquier pretexto en algún otro municipio, el alcalde de la capital también en algunos otros municipios, lo mismo con los legisladores federales, porque esta sucesión ya está adelantada y por supuesto que todos quieren, sobre todo, empezar a marcar tendencia y lo que están buscando, Karina, me parece a mí, es generar esa percepción de que ellos son los que van a ganar, de que ellos son los ganadores, de que ellos son los que van a tener finalmente la voluntad popular. ¿Cómo estará el tema? Que inclusive esta misma semana en el Congreso del Estado hubo un discurso en donde decían vamos a ganar, y se referían a Morena, vamos a ganar en la capital en el 2027 y la gobernatura en el 2027. Pero el PAN no se está quedando callado, ¿eh? Aquí mismo lo dijo el alcalde Marco Bonilla, con quien quede los candidatos vamos a ganar. Es decir, están tratando de generar, Karina, esta percepción, ¿no? Así es. Bueno, pues a final de cuentas quieren seguir vigentes. Y bueno, vas a ver que es el tema de todos los partidos. O sea, esto no va a ser nada más de Acción Nacional, sino de todos los que se mencionen que pudieran estar fuertemente para el 27, que es Morena y el PAN, localmente. Bueno, tercer tema. Quedan escasas horas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo voy a agarrar estos dos emojis. La verdad es que lo que usted siente hacia López Obrador, pues ya nadie lo puede cambiar. Si usted lo quiere, si le es indiferente o si le cae mal. A mí en lo particular, no me cae ni bien ni mal. Creo que es una persona que intentó después de muchísimos años llegar a la presidencia de la República. Lo logró. Yo creo que como líder hay muchas cosas que aprenderle desde el punto de vista político, desde el punto de vista de comunicación. Ya, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que sucedió en su sexenio? Yo creo que le hizo mucho daño al país en muchísimas situaciones y la historia pues va a ser el encargado de juzgarlo. Yo insisto, aunque ahorita se ve como un logro y muchas personas les puede y les duele que les diga esto, el tema de las pensiones universales es una de las peores tonterías que pudo haber hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las becas debieron de haber sido dirigidas, le dio en la torre al país y ahorita no hay políticos que digan esto. Prefieren quedar bien con la gente y la gente de manera convenienciera quiere seguir recibiendo el dinero. Eso sí, se queja de las carreteras, se queja de los hospitales, se queja de que no hay infraestructura, se queja de que no hay medicinas, pero no se queja de que está extendiendo la mano. ¿Por qué no hay medicinas? Porque se lo están gastando en lo que no es. Pero bueno, Karina, pues ya se va. Mira, yo tengo esta carita, pero realmente por la situación de, más de que se vaya él, porque yo ya me quiero enfocar en ella. O sea, de verdad también incluso hasta los medios creo que nos hemos comprado esta dinámica del mismo presidente de que se siga hablando de él, cuando históricamente ya no se hablaba del presidente cuando ya había uno electo. Realmente ella me preocupa cómo se queda el país, cómo va a iniciar a gobernar la primer mujer que gobierna en México, incendiado en temas de inseguridad, con una situación de modificaciones de ley
leyes que nada le abonan para iniciar incluso estrategias que pudieran ser hasta empresariales a nivel internacional, con esa incertidumbre jurídica que está en México y obviamente en los mercados internacionales para las inversiones. A mí me preocupa realmente cómo se está quedando el país y que pues me preocupa que vaya a seguir gobernando realmente Andrés Manuel López Obrador. Pues es que mira, la dejó cooptada completamente. Y sus principales funcionarios o colaboradores de López Obrador están con Claudia Sheinbaum, ¿la van a dejar hacer algo? Es imposible pensar que va a ser diferente. Cuarto y último tema, Karina. Oye, cuarto y último tema, pues sobre todo es que, ay no, este tema a mí como me sigue dando risa con estos resentimientos que seguimos teniendo algunos, o que siguen teniendo algunos mexicanos por el tema de la conquista. Resulta que ya va a ser precisamente esta toma de protesta y se filtra o se da a conocer que no se extendió la invitación al rey de España, Felipe VI, precisamente a la toma de protesta o de posesión de Claudia Sheinbaum. Ante esto han vuelto a surtirse unos a otros de dimes y diretes. A mí este tema de verdad, de que si la conquista, que si porque fueron unos abusones con nuestras etnias, a ver, ¿cuántos mexicanos somos mestizos? ¿Cuántos somos resultado de esa conquista? Yo entiendo que tal vez las formas no fueron las mejores. ¿Por qué tenemos el cristianismo? ¿Por qué es la religión que más impera aquí en México? ¿Por qué ya no seguimos en muchos lugares haciendo esos rituales que hacían nuestros antepasados? Por esta situación no podemos negar que la situación que se vive en México en gran medida de lo que creemos o no creemos se da derivado de esta situación de conquista. El tema es que no se le invita, empieza la Cancillería simplemente de España a decir es inaceptable esta situación, sale Claudia Sheinbaum y dice que no fue invitado el rey, pues porque en su momento se hizo una misiva para que ofreciera a España una disculpa por lo que pasó hace 200 años con México. Yo digo, bueno, ya dejen el pasado atrás. Empieza mal Claudia Sheinbaum desde el punto de vista diplomático. Y mire, así como decías tú, estos son temas estudiados. Este tema de promover a los pueblos indígenas y generar esta división donde no había división, es precisamente también un tema de agenda de izquierda para dividir a la sociedad. Exacto. La reforma que hubo en materia de derechos indígenas en Constitucional 2007, si mal no recuerdo, esto que acaban de aprobar en materia de ley de indígena, esta reforma constitucional también esta semana, es solo para dividir a la sociedad. Dicen que hay una deuda histórica con los indígenas. Bueno, pues que se lo reclamen a quienes les hicieron daño. ¿Qué tenemos que andar pagando nosotros lo que hicieron hace 200 años? Es una tontería. ¿O qué beneficio obtuvimos directo, usted y yo, de lo que sucedió hace 200 o 300 años? Es nada más polarizar a la sociedad, es nada más dividir a la sociedad y sacan estos temas que ni al caso. Ahora resulta que los pueblos indígenas van a ser los privilegiados, van a poder constituirse como gobierno, van a poder determinar sus leyes. Fregados, pues que no somos iguales. El artículo 4 constitucional establece la igualdad entre todos los mexicanos. No, ahora sin que nadie se los pidiera, están obedeciendo una agenda internacional con el tema de los pueblos indígenas y le va a hacer mucho daño al país también estas tonterías que promueven solamente para seguir una agenda y sin un sustento real y sobre todo social. No, y polarizar el país. Claro. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos. ¿No escuchamos? No me escuchan. Uno. No, te escuchamos aquí afuera, pero no hay problema. Pues ¿sí escuchas o no? Sí. Se escucha en el ambiental, aquí. Ahí sí, está. Ya. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde cada semana le presentamos a usted a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones y sobre todo que van marcando agenda o que van a marcar agenda con motivo de la dinámica informativa que se genera, como usted sabe, en la ciudad de Chihuahua, en el estado y en el país. Y el día de hoy damos la bienvenida, va a tener que ser de vía remota, porque se quedó ahí en la Ciudad de México el diputado federal Alejandro Domínguez. Teníamos pactada que la entrevista fuera presencial, pero pues ya sabe cómo es el tema de la Ciudad de México, el tráfico, pero también el tema del aeropuerto, que por cierto, ahora con la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es uno de los temas que sigue vigente, cómo está congestionado
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA, es decir, el aeropuerto que construyó López Obrador, que realmente sigue sin operar o con muy poco tráfico de personas. Te saludamos en primer término, diputado. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alex. Buenos días, ¿cómo están? Karina, buenos días. Buenos días, Bernardo. Pues con el gusto de saludarlos a ustedes y a quienes normalmente nos ve y nos escucha en esta entrevista que la tecnología nos permite realizarla de esta manera. Buen día a todos. Oye, Alejandro, ¿qué ha cambiado en este mes? Prácticamente se cumple un mes de que asumes como diputado federal y por lo menos podemos mencionar dos, no, ¿cuál dos? Ya tres reformas importantes que se han aprobado en estos últimos días. El tema de la reforma al Poder Judicial, el tema de la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano y está también esta propuesta que modifica la Ley Federal de Armas y Explosivos. ¿Cómo ha sido pues en San Lázaro como diputado esta situación, ahora sí que como diputado de oposición, particularmente del PRI? Mira, van cuatro reformas que son, las dos primeras fueron lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, el tema de pueblos y comunidades indígenas, luego vino el tema de Guardia Nacional y el tema de Jóvenes Construyendo Futuro. La de armas y explosivos es una iniciativa, esa todavía no se debate ni se atiende todavía para su aprobación. Esperemos que esa primero pase a comisiones y en las comisiones se discuta. Todavía no tenemos conformadas las comisiones, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que sea después de la toma de protesta de la presidenta el que se integre en las comisiones de los diversos grupos parlamentarios. Entonces, ahorita que estamos sacando, se está desahogando las reformas que el presidente presentó y que ya fueron dictaminadas en la pasada legislatura por las comisiones. Entonces, llevamos 4. Está la idea del grupo mayoritario de Morena de sacar de aquí al 11 de noviembre, previo a la presentación de ley de ingresos y presupuesto, sacar otras tantas de esta reforma, ¿no? Todavía no señalan cuáles, pero bueno, pues cuáles están pendientes, pues la de los organismos públicos autónomos, por ejemplo, que esa es una muy importante en la cual pues, nosotros nos hemos opuesto. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un mes complejo, distinto, obviamente. A mí me tocó ser diputado federal en el pasado cuando éramos 212, hoy somos 37, el grupo parlamentario del PRI, y ellos son pues una mayoría aplastante. Creo que hay mucha soberbia todavía en el tema de la victoria porque no hay una argumentación. Voy a poner un ejemplo. Antier yo me subí a tribuna para presentar una reserva en relación al programa de Jóvenes Construyendo Futuro. Vamos a favor, dijimos que íbamos a favor en lo general, pero la reserva que yo presenté era con la finalidad de presentar mecanismos de auditoría para que los apoyos llegaran a tiempo, en forma, para que existiera una evaluación puntual, para que la Secretaría del Trabajo estuviera también como auditor de este programa. Y verdaderamente será positivo porque al final de cuentas, si este programa es transparente, pues le conviene a los jóvenes para que les llegue el recurso y le conviene al Estado mexicano porque hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre este programa. Entonces, pero la rechazaron. Cualquier propuesta que presentamos nosotros es rechazada. Entonces, hay insisto, una soberanía institucional de parte del grupo mayoritario, porque no argumentan, nomás rechazan, y el argumento es, nosotros tenemos los votos, la ciudadanía votó por nosotros, que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva Claudia Sheinbaum, y de ahí no lo sacas. Y ese es el discurso y la letanía que escuchamos durante horas, horas y horas, al momento en el cual estamos intentando nosotros debatir estos temas. Pero bueno, así están las cosas y tendremos nosotros que ir impulsando los temas que nos tocan a Chihuahua, ¿no? Voy a desmenuzar ahorita los temas, las reformas que ya se aprobaron. Se basan mucho en este discurso de que el pueblo y que el pueblo y que el pueblo nos dio ese respaldo y están utilizando al pueblo para pasar la planadora, utilizando el pueblo para que no haya discusión, utilizando el pueblo para pasar reformas que hasta hace quizá algunos meses, algunos años, era impensable siquiera que se pudiesen presentar a discutir porque evidentemente iban a generar un rechazo de muchos sectores de la sociedad. Es correcto. En todas las iniciativas que se han presentado en todos los debates de estas reformas, en todas he participado en la tribuna argumentando temas concretos. El tema concreto de la reforma al Poder Judicial, argumentando el tema de la profesionalización, de la necesidad de que fuera escalonado, de que no se entraran los poderes judiciales locales, y bueno, pues rechazaron. El tema de la Guardia Nacional, yo fui muy claro en la necesidad de no militarizar. Nosotros ya lo vivimos en Chihuahua. Sí. Nosotros tuvimos en Ciudad Juárez casi 12,000 elementos entre Policía Federal, Ejército y fuerzas locales y no se solucionó el problema de la seguridad. Cuando hubo una coordinación, salió el Ejército, salió la Policía Federal,
Y hubo fortalecimiento de capacidades institucionales locales, se abatió la inseguridad en Ciudad Juárez y lo puse de ejemplo en la tribuna. Igual no participan, pues no argumentan más que este tipo de cosas. Entonces, nosotros seguiremos dando la batalla en estos temas y desde luego el próximo día 17 o 18, si la memoria no me falla, de octubre, habremos estado en una reunión con la gobernadora del estado a fin de ir pensando, ir planeando lo que como estado queremos proponer para el tema del presupuesto. Es una cita que le pedimos nosotros, los diputados, en un diálogo franco, abierto, los diputados tanto Manque, Rocío, Tony, Noel y servidor, a esta reunión para ir viendo estos temas, ir planteando una agenda de Chihuahua con muy buena disposición la gobernadora, debo decirlo. Hay un buen diálogo para tratar de impulsar temas que le competan al Estado, como el tema de las carreteras, el tema de los hospitales, el tema de la salud, el tema pues que tiene que ver con infraestructura educativa. Este tipo de temas pues que queremos traer una agenda que sea uniforme de Chihuahua en el tema presupuestal, y para eso necesitamos hablar con la gobernadora y desde luego hablar con los alcaldes para poder llevar algunas ideas, que sé que está difícil porque el mecanismo funciona distinto, pero también se perciben algunos visos porque yo pondré un ejemplo: el presidente López Obrador nunca se juntó con los gobernadores de oposición y hoy la presidenta ya se reunió con los gobernadores de oposición, y esto, bueno, pues da una esperanza. Entonces tendremos que ir planteando estos temas. Será de aquí a diciembre álgido, sube y baja, hay cosas que hay que hacer, pero bueno, estamos con el ánimo, con el entusiasmo y con las ganas de representar bien a las y a los chihuahuas. Alejandro, ayer precisamente aquí en Chihuahua se llevó a cabo una feria, y está en este momento vigente, una feria de construcción por parte de la Cámara Nacional, y vino el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Hablaban precisamente de estos proyectos junto con Julio Mercado, el presidente local, de la apertura que ha dado también la presidenta Claudia Sheinbaum en volver a hacer esta parte a través de la vía o de las vías que existían antes. Ojalá que así sea, que no sea a través de la Sedena, sobre todo obras que se requieren en el país. Vemos ese tema de la apertura, pero también vemos que también, siempre lo he comentado, que las formas importan. Seguimos viendo a un presidente, todavía hasta la fecha presidente, que sigue teniendo una fuerza muy fuerte en los eventos políticos, que pareciera que pudiera ser que Claudia hasta se nota un poco descontenta. Tú sabes, en el manejo del discurso la expresión no verbal también importa, e importa mucho, y se nota y te comunica mucho. Aún y con esto y las modificaciones que se han hecho, siguen teniendo la fe y la esperanza de que cuando salga Andrés Manuel sí realmente se note un cambio con la primer presidenta mujer en México. Yo no conozco presidente en el mundo, ni presidente en el país, que se deje manejar por un expresidente. Y ya siendo presidenta, pues obviamente tendrá que imponer su forma de hacer política, su forma de gobernar. Si bien es cierto, Andrés Manuel será un referente de su movimiento, pero me parece a mí que ella tiene que imponer su estilo. Desde luego que nosotros hemos platicado con Julio Mercado de estos proyectos, y seguiremos platicando con Julio por la experiencia y la expertise que tiene el ingeniero Mercado en materia de construcción, y estamos platicando con ellos. Tenemos que impulsar los temas. Lo peor que podemos hacer, Karina y Bernardo, es quedarnos callados. Claro. Y lo peor que podemos hacer es quedarnos hacia atrás. ¿Qué queremos hacer con los alcaldes? Que luego tenemos ese problema. Como en este sexenio no hubo aportaciones del gobierno federal, los estados y los municipios, muchos proyectos no se registraron o se inscribieron en la Secretaría de Hacienda. Entonces tenemos que iniciar ese trámite, ese caminito, porque cuando no lo inscribes en la Secretaría de Hacienda, pues Hacienda te pone un pero. Entonces tenemos que hacer ese trámite para poderlos tener inscritos en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda. Ese es un primer paso. Nosotros en el PRI tenemos reunión con nuestros alcaldes el próximo viernes 4 para ver estos temas. Entonces, esa parte, en la experiencia, pues, tanto de Tony Meléndez como un servidor que fuimos diputados federales, pues estamos muy coordinados para poder hacer esa parte, junto con Noel Chávez, pues que también ha sido diputado local, no diputado federal, para tratar de impulsar estos temas. Entonces, una vez que lleguen los nuevos funcionarios, habremos de buscar citas con algunos de los secretarios, algunos de los directores, para ir impulsando los temas de Chihuahua. Yo tengo la esperanza, digo, la esperanza es la última que muere, ¿verdad? Y yo creo que hay que darle un voto de confianza en ese sentido. Claro, hay una idealización de su forma de hacer política, pero bueno, pues nosotros tenemos que ser como oposición persistentes y desde luego como representantes de Chihuahua muy actuantes para que las cosas puedan caminar, ¿no? Y hoy sí te quiero preguntar mucho, sobre todo con la forma de hacer las cosas. Me refiero hablábamos del tema de seguridad previamente, y lo que está permeando a nivel nacional
es un tema de inseguridad. Tan solo se ha vuelto un tren brutal por ejemplo, en Sinaloa, el tema del Rocha, que hasta lo llegamos a sacar como un tema de risa, pero realmente el fondo es la ingobernabilidad que se puede llegar a presentar en un lugar cuando salen incluso a declarar en esta zona que hasta que los delincuentes decidan parar es cuando se va a acabar la guerra que se tiene allá en Sinaloa, en donde salen, por ejemplo, personajes de Morena a decir que no hay los homicidios que dicen que hay y que no hay la cantidad de desaparecidos que dicen que existen en México. ¿En esto crees que el pueblo, el mismo pueblo sabio y fiel, como lo mencionan ellos, pueda ser el que despierte ante esta situación en donde prácticamente te están diciendo algo completamente distinto con la realidad? Yo estoy convencido que sí. La declaración de la senadora Andrea Chávez fue un error brutal, en donde señala a la senadora que no hay desapariciones y que no hay delincuencia, no hay inseguridad. Pues yo no sé en qué país vive, ni en qué estado vive. Y el repartir culpas en el tema de seguridad es lo peor que puedes hacer. Ajá. Ya me tocó vivirlo, yo fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Chihuahua cuando los balazos estaban todos los días en nuestras calles. Creo que debemos ser muy prudentes, pero tampoco debemos de abonarle y decirle a la gente tonta, porque al final del día esto está pasando, hay inseguridad, Sí, claro. hay secuestro, hay extorsión, hay homicidios, hay grupos delincuenciales que se están enfrentando entre ellos, y no puedes decir, pues les toca a ellos pacificarse. No, el Estado mexicano tiene que imponerse. No Claro. puede estar la delincuencia por encima del Estado mexicano, y eso es lo que está pasando. Entonces, me parece a mí, desde el punto de vista político y de las formas que mencionabas tú, que están siendo o no han cubierto las formas con la presidenta. Okay. En la historia de este país no se había visto que reformas constitucionales de este calado se aprueben al final de un sexenio. Exacto. Entonces, me parece a mí que esto es faltarle el respeto a la presidenta, me parece a mí que no es dejarla gobernar al inicio, pero bueno, también ella tendrá los mecanismos a partir del 1 de octubre de poder sacar adelante los proyectos y los retos que ella tenga. Nosotros en el PRI lo hemos declarado junto con el presidente nacional Alejandro Moreno, junto con nuestro coordinador Rubén Moreira, iremos y respaldaremos las cosas que le convengan al país. Y aquellas que no nos gusten o que no vayan, pues vamos a ir en contra, como lo hemos venido haciendo en este mes, ¿no? Estamos hablando con Alejandro Domínguez, diputado federal, pero también dirigente estatal del PRI en Chihuahua. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44 como cada semana, y le recuerdo que usted puede ver todas las transmisiones de Canal 44 a través de nuestras distintas plataformas, pero también ya en nuestras aplicaciones en Apple TV y también en Roku TV, para que usted esté informado 24/7 de lo que pasa en Chihuahua, México y el mundo. Estamos en nuestro segmento de entrevista y está con nosotros el diputado federal Alejandro Domínguez, quien también es dirigente estatal del PRI, seguramente usted lo conoce. Y bueno, quiero retomar un tema local que está generando mucha suspicacia aquí en Chihuahua, Alejandro. Se aprobó esta semana por parte del Congreso de Chihuahua, la gran mayoría, diputados incluidos del PAN, este tema de la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, cuando a nivel federal el bloque o la alianza, entiéndase PRI, PAN, votaron en contra por los argumentos que tú nos estabas diciendo hace algunos minutos. Pero aquí en Chihuahua la situación fue diferente. ¿Qué podemos pensar como sociedad ante esta situación? Mientras que a nivel nacional PRI y PAN van en contra, a nivel local aprueban este dictamen de la Guardia Nacional o esta reforma de la Guardia Nacional al Ejército. Diría que nosotros fuimos en contra en el Congreso del Estado de Chihuahua, nosotros mantuvimos nuestra posición. Yo felicito a nuestros 4 diputados, a nuestro coordinador Arturo Medina, a Luis Fernando, a José Luis Villalobos y Ramírez, por haber mantenido su voto en contra en materia de militarizar la Guardia Nacional. Nosotros somos firmes y somos congruentes porque consideramos que esa no es la ruta. Y lo consideramos porque, insisto, y poner ejemplo hace un rato, a nosotros ya nos tocó estar trabajando en el tema de la seguridad, y la militarización no fue la solución, Hicimos cosas locales, esfuerzos locales en materia de prevención, en materia de cultura de legalidad, en penalidades, en transformaciones. 225 modificaciones de orden jurídico legislativo hicimos en el Congreso, certificamos cerezos y demás para mantener la paz y la seguridad. ¿Se puede? Claro que se puede, pues hay que tener voluntad política y coordinación institucional. Yo entiendo, no comprendo, y lo digo con mucho respeto para mis compañeros de Acción Nacional,
el que hayan participado de esta manera, porque al final del día con los congresos que tiene Morena hubieran sacado esta reforma en el constituyente permanente. Yo creo que debemos ser consistentes en este tema, debemos ser precisos y reitero, nosotros hemos sido muy consistentes en este tema para poder respaldar el que no crees en algo, pues vota en contra, ¿no? Al final del día. Entonces yo por eso felicito a nuestros diputados. Creo también que hay otros temas en la agenda local que debemos de plantear. Primero, nosotros estaremos presentando, yo espero a finales de octubre, la agenda legislativa del grupo parlamentario del PRI en el Congreso. ¿Y por qué digo estaremos presentando? Porque el partido estará con ellos. Como presidente del Comité Directivo Estatal, estaremos impulsando una agenda pública para estos 3 años en lo local. Gobiernos de coalición, temas de seguridad pública, temas de federalismo, los temas que tienen que ver con la educación. Estamos armando un documento para presentar una agenda legislativa que estamos platicando con los 4 legisladores del PRI, porque tendremos un dinamismo distinto en el Congreso del Estado de Chihuahua con nuestros legisladores. Y también debo decir que en el caso particular de los diputados federales, estamos haciendo un trabajo como coalición para llevar la agenda pública de Chihuahua a la Cámara Federal. Yo insisto, si queremos consolidarnos como oposición, debemos de plantear de manera clara lo que los chihuahuenses nos están pidiendo que se haga. Y bueno, pues lo tendremos que hacer y no podemos actuar un día sí otro también, pues un día sí y uno no en el tema como pasó en el Congreso del Estado de Chihuahua en la votación. A mí en parte lo que me sorprende, diputado, es esta memoria al corto plazo que tenemos en general los mexicanos, porque si algún partido o alguna corriente se estaba oponiendo, se opuso siempre a la militarización, fue precisamente la corriente de izquierda, ¿verdad? La corriente relacionada con la izquierda a través de sus diferentes organizaciones y partidos, pero una vez que llegan precisamente al poder como que se les olvida y le empiezan a defender a ultranza, y ahí están todas las participaciones públicas que hicieron en tribuna, no solo legisladores de Chihuahua, sino de otros estados del país, defendiendo precisamente la militarización. Pero lo digo con respeto y con burla. Sí. El hipócrita de Javier Corral, con todas, o sea, el gobernador Corral, siendo gobernador, criticaba las acciones, criticaba al presidente. Yo es el principal impulsor de este mecanismo. Está impresionante cómo se nos olvida a los ciudadanos este tipo de bandazos que dan y que empiezan a defender lo indefendible. Pero esto me lleva a un tema muy importante que va a ser precisamente el 1 de octubre, el próximo martes, un evento histórico, la primera mujer presidenta de este país, y te va a tocar estar ahí. ¿Cuáles son las instrucciones que les han dado y cómo prevés, Alejandro, que sea esta sesión? Nosotros tuvimos un diálogo ya como grupo parlamentario antier, y acordamos lo que al PRI siempre le ha caracterizado. El PRI siempre ha sido institucional, ha sido respetuoso de las instituciones y seremos respetuosos de la presidenta. Sin embargo, también hemos sido claros en la Junta de Coordinación Política acá y ante los otros diputados que pues ya le paren a sus señalamientos hacia el PRI, hacia los presidentes del PRI, hacia las cosas que han venido realizando, porque les habremos de contestar cosa por cosa, señalamiento por señalamiento, a lo que nos digan y a lo que ellos están haciendo o hicieron como gobierno. Nosotros buscamos que la sesión del día primero sea una sesión cuidadosa, hay que cuidar a la institución presidencial, porque tener una presidencia débil no le conviene a México. Nosotros estamos velando por el interés del país, y esa es la actuación que habremos de hacer. Un diálogo fue largo, abierto con nuestro coordinador y con nuestro dirigente nacional, y ese es el acuerdo que llevamos a cabo para poder estar en la sesión de Congreso General el próximo martes, que está citada a las 9, nosotros estaremos desde las 7 de la mañana. Hemos acordado también llegar a las 7 de la mañana para estar presentes y permanentes en nuestra sesión para que tome protesta la presidenta de la República. Muy bien. Alejandro, yo traigo en este momento, yo creo que mucho el tema de las formas, por alguna situación que estuve revisando incluso anoche. La forma es fondo, Karina. Siempre, sí, por la parte del discurso. De hecho, estoy haciendo un tema de análisis del discurso. Y a partir de un gobierno en el cual el que gana para llegar al poder, que hicieron referencia ahorita, que es Javier Corral, empieza con un discurso muy disruptivo y sobre todo a generar mucho odio en la sociedad de manera local, es que se empieza a permear, sobre todo en Chihuahua, si lo vemos al paso de los años, una situación de odio, de resentimiento. Yo revisaba ayer, pero más bien el de toma de protesta del año 2020, en donde manejaba este priista en su momento, que muy criticado, que pudieran decir, bueno, es que qué tanto fue el resultado del gobierno como fue el comentario inicial, pero el discurso importa, porque es como te plantea como base en la sociedad
cómo puedes manejar el tema de la filosofía, ¿no? Que pueden llevar en los próximos años. Y recuerdo mucho este tema institucional que decía, se dirigía a la persona que iba de representante de Calderón en su momento, para decirle: en Chihuahua tienen aliados, en Chihuahua tenemos que trabajar por recobrar y recuperar la seguridad, que pudieran ser muy criticable o no, pero se logró contener. ¿Cómo con penas? Subiendo el tema de las penas por el tema de los secuestros, de las extorsiones, y se logra contener un poco y se logran bajar los índices de delincuencia que se tenían en Chihuahua. También yo creo que eso es importante comentarlo. ¿Hasta dónde crees que existe esta apertura? ¿Hasta dónde crees que esta apertura que siempre ha mantenido el revolucionario institucional les permite incluso a través del diálogo llegar a un tema de acuerdos entre los distintos partidos? Porque siempre lo diré, a nadie le conviene que los gobiernos estén peleados en ninguno de los poderes y con ningún tipo de sector. ¿Hasta dónde crees que ustedes puedan llegar a tener esta influencia positiva, tal vez, en generar ya un poco de calma y menos división y menos polarización? No va a ser fácil en la Cámara de Diputados porque hay mucha arrogancia y mucha soberbia. Y yo debo decirte que hay compañeros legisladores de la coalición de la Cuarta Transformación, de la mal llamada Cuarta Transformación, que se suben a la tribuna y bajan, y son insultos en palabras altisonantes los que nos vierten, ¿eh? O sea, en un pareciera cantina, te lo digo con toda honestidad. Hay un legislador que subió la semana pasada en estado de ebriedad a la tribuna, la máxima tribuna de este país, y dijo hasta de lo que nos íbamos a morir. Entonces me parece a mí que debe existir mucha prudencia, porque el que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo. Exacto. Y otra cosa que es bien importante, entre el 42 y el 46% de los mexicanos no votaron por ellos, ¿eh? Es decir, tiene una mayoría, sí, un poquito más del 50%, pero no votaron por ellos. Tiene una mayoría artificial en la Cámara, producto de la sobrerepresentación y todos estos temas que, bueno, ya hay cosa juzgada, pero no son el todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Me parece a mí, luego, con mucho respeto, cuestionarnos más la oposición. Debemos de ser más claros, más precisos, menos arrogantes también nosotros. Nosotros debemos ser muy claros en nuestros conceptos. Debemos de conversar más con la sociedad, pero también necesitamos una sociedad más activa. Claro. Porque luego tú te topas gente y te dicen: oiga, pues échale ganas, oiga, pues, no le afloje. Pues sí, pues no le aflojo, y llego, y va, y voy, te regañan y te gritan. Pues sí, pero cuando tú llegas a un escenario y la sociedad se queda callada, no participa en los mecanismos que tiene de reuniones, de redes sociales, demás, pues obviamente pues te quedas, al final de cuentas te quedas solo. Entonces esa parte es bien importante, que podamos convocar a la sociedad, porque luego puedan criticarnos. Al PRI han dicho todos estos meses que los primeros que nos íbamos a doblar éramos nosotros, y Sí. mira, no nos hemos doblado en ninguna. El Senado de la República, el PRI votó en contra de todo, y fue un senador del PAN el que se dobló. Entonces, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros también. Yo espero que ya cuando se integren las comisiones podamos hacer un esfuerzo vamos a preciso, yo creo que a lo mejor 4 comisiones nada más, y pues habremos de integrar otras. Desde las que integremos tenemos que ser muy puntuales. Nosotros estaremos presentando, yo espero que la semana que entra o la próxima semana, por ejemplo, yo soy muy claro y yo lo dije en campaña, vamos a presentar una iniciativa para promover hasta 100 años de cárcel para aquellos que estén vendiendo, promoviendo y distribuyendo el fentanilo en el país. Sí. Y vamos con ese tipo de propuestas, porque hacerle un llamado a la mayoría para que le entren estos temas que son disruptivos, sí, pero que son de una necesidad puntual en el escenario de seguridad de este país. Y hay otro tema rapidísimo, digo, casi estamos a punto de concluir la entrevista, el tema de salud. Digo, cada vez tenemos mayores manifestaciones. Es que no estamos en Dinamarca, Karina. No, pero de verdad es una situación muy preocupante. Esta semana, por lo menos en Chihuahua, se han manifestado el mismo sector trabajador del IMSS, así como los padres de niños con cáncer aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En este sentido, ¿por dónde empezar con un problema tan fuerte como es el sector salud? Que, siendo muy claros, Alejandro, la verdad es que sí se notó una decadencia puntual en esta administración, pero que ha sido una deuda de muchos años atrás, de otros partidos, si nos vamos a un tema partidista, pero que es algo a lo que ya le tienen que poner como de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a proponer? Yo te diría 2 cosas. Primero, en el tema de las personas con cáncer, estamos promoviendo dentro de la agenda del PRI una ley para atender el tema del cáncer, que está promoviendo nuestra compañera diputada Silvana Beltrones. Y lo platicamos esta semana y habremos de sumarnos varios, porque hay un tema de niños con cáncer, en el caso particular de Chihuahua, que a mí me han pedido mucho porque no hay una campaña, por ejemplo, de prevención para el tema de niños con cáncer. Eso por una parte. Por otra parte,
En el tema de la salud en general, me parece a mí que tenemos que replantear temas de presupuesto y temas de la ruta a seguir en el tema de seguridad. No podemos seguir en este pleito de que tenemos el IMSS, tenemos el IMSS Bienestar y tenemos las instituciones de salud en las entidades federativas, pero cuando quieren que te afilies al IMSS Bienestar para que tú subrogues todas las atenciones que tiene el IMSS Bienestar, eso no puede suceder. Es decir, tenemos que ser un poquito más abiertos todos, porque el tema de la seguridad, lo que acaba de pasar en Chihuahua ayer y antier, del paro de brazos, la acción de brazos caídos de los servidores públicos del Seguro Social, es muy, muy lamentable. Entonces, tenemos que trabajar en esa parte. Nosotros estamos decididos a entrarle con todas nuestras ganas, ímpetu y capacidad de negociación, porque el tema de la salud es bien importante en la agenda pública de México. Alejandro, muchas gracias por haber estado en serio. Insistimos vía remota porque, bueno, pues en Ciudad de México no pudiste tomar el vuelo, pero bueno, te estaremos invitando ya más adelante para que nos platiques estos temas que estés desarrollando en la Cámara. Gracias, Alejandro. Yo les agradezco mucho la posibilidad que me dan de estar aquí, de poderme dirigir a quienes amablemente nos ven, y bueno, estaremos instalando algunas cosas después del 15 de octubre ahí en Chihuahua, la Casa de Enlace, el Comité de Evaluación, presentar las propuestas, y espero poderlas dar a conocer con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, Karina, Bernardo, y un saludo en Chihuahua. Gracias, diputado. Y es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, hablando en serio como usted lo merece, y estamos en nuestro segmento de entrevista, presentándole a ustedes a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones. Y bueno, usted sabe que los alcaldes, incluido el de Chihuahua Capital, pues tomaron protesta recientemente y hubo algunos ajustes. Quienes fueron alcaldes reelectos hicieron ajustes mínimos en sus gabinetes, pero uno de esos cambios fue precisamente, al menos aquí en Chihuahua, en la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, en donde entra como titular nuestro invitado del día de hoy, Mario García, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias, Mario. Muy bien, muy agradecido. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Un saludo a todo el auditorio ahora en este dominguito, pues que estén disfrutando, como siempre, esta programación que tienen. Mario, la encomienda que te dé el alcalde Marco Bonilla, ¿cuál es en esta dirección que históricamente ha sido de las más importantes en el municipio de Chihuahua? Pues mira, definitivamente me hace no solo recomendación, sino una serie de puntos a atender, enfatizando lo que comentas, Bernardo, justamente esta prioridad que debe tener esta dirección para escuchar a la ciudadanía, esta prioridad que debe haber para estar cercano, para tener mecanismos de contacto permanente y sobre todo para ser más efectivos y más eficientes. Él ha planteado algo muy importante, que es dar más resultados a la ciudadanía. Él comprometió justamente eso. ¿Y cómo damos más resultados cuando el día sigue teniendo las mismas 24 horas y de alguna u otra manera pues los equipos y los presupuestos no pueden crecer en la medida de lo que nos gustaría? Pues es haciéndolo eficiente, es trabajando en equipo, es trabajando transversalmente con otras áreas, es poder hacer efectivos los momentos que tenemos para resolverle a las personas, para escuchar a las personas, que no resolvamos desde una visión unilateral, es decir, desde una sola área, sino que veamos con una visión transversal, es decir, que si vamos a alguna colonia, pues no solamente vayamos a hacer entregas de apoyos asistenciales o de alguna de las obras que nosotros podamos tener en la colonia, sino que podamos derivar acciones que van al IMPAS en temas de salud, al Instituto de las Mujeres, al DIF en temas de derechos niños, niñas y adolescentes, y todo lo que vayamos detectando en el camino. Así es, creo, como debemos de dar más resultados, siendo más eficientes. Pero además es una área de donde el alcalde emerge, o sea, estuvo trabajando como titular precisamente de esta dependencia de desarrollo humano, una dependencia que tiene mucho contacto con la gente, pero además mucho contacto con las escuelas, mucho contacto con estos grupos de padres de familia o de directivos que buscan alguna mejora y que se acercan. Entonces, la tienes un tanto complicado, ¿no? Porque conoce, ahora sí que el alcalde conoce perfectamente el trabajo que se debe desempeñar en esa área. Pues por supuesto que lo conoce perfectamente, lo conoce mucho mejor que yo estoy compenetrándome apenas en los detalles profundos de la dependencia, pero es importante lo que mencionas, Bernardo, porque justamente en la administración de nuestra hoy gobernadora Maru Campos es cuando incluso se le cambia el nombre y pasa de Atención Ciudadana y Desarrollo Social a Dirección de Desarrollo Humano y Educación. La educación, un tema que ya se empezaba a tratar en el municipio,
pero que Marco Bonilla viene y le da una relevancia muy importante con una historia personal que la verdad envuelve a quien la escucha, a los niños, a los adolescentes, a los adultos. Él, de adolescente, vio las diferencias de infraestructura entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, y de ahí le surge ese deseo de servir y en algún momento poder cambiar esa infraestructura. Y lo logra como director de desarrollo humano y pues obviamente hoy como alcalde lo sigue llevando a la práctica. Nos ha pedido mantener una estrecha comunicación con los maestros, con las secciones sindicales, con los padres de familia y con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, con quien justamente el día de hace unos días tuvimos un par de reuniones trabajando ya una lista de proyectos adicionales. Ese es el sello que Marco Bonilla le da y justamente es el gran reto que me deja para poder sacar adelante. Mario, pero tú también has estado ya pegado al tema del desarrollo humano, se pudiera decir. Digo, estuviste como director en el trienio pasado del DIF, acompañando ahí a Karina Olivas. Con esta experiencia que tienes del DIF y luego ahora que te pasas a esta otra dirección y que ahorita hablabas que tienes que volver eficiente el recurso, si hay algo que hayas detectado que pudieras tal vez optimizar y que se pueda trabajar transversalmente entre varias dependencias, que pudiera ser tal vez el cambio que tú le vas a imprimir, o qué es lo que Mario quiere hacer al frente de esta dirección. Bueno, primero que nada, dar una continuidad a los programas que se han venido llevando a cabo de manera extraordinaria. Hay un gran equipo de trabajo en la Dirección de Desarrollo Humano que, pues, a pesar de que ha habido una conclusión de una administración y el inicio de otra, los trabajos no se han detenido. Consideramos que esta eficiencia va no en modificar, sino en buscar cómo cohesionar cada vez mejor esos resultados. Creo que las diferentes formas de acercarnos a los ciudadanos van a hacer esa gran diferencia. La aplicación Marca el Cambio deberá contemplar eventualmente algunos otros servicios adicionales por medio de los cuales el ciudadano pueda no solamente los servicios públicos o no solamente las necesidades básicas, la atención más personalizada. Esto tiene que ver un cambio de oficinas que estamos ya por llevar a cabo con la finalidad de acercarnos un poco más todavía al primer cuadro, a la Plaza de Armas, y poder tener un espacio adecuado, amplio, para dar este servicio a la ciudadanía. Hay un área de jurídico gratuito en la dirección que me asigna el alcalde, que consideramos que tiene mucho por dar. Estamos por coordinarnos con la directora del Instituto Municipal de las Mujeres para fortalecer todo este soporte jurídico hacia las familias, hacia las mujeres, hacia los niños, que podamos tener una visión integral. Y bueno, el tema de salud, el IMPAS se vuelve fundamental para el desarrollo de cualquier familia. Lo que llevaremos a cabo es pues trabajar de manera más conjunta y coordinada, como ya lo hace el IMPAS, por ejemplo, con el DIF en los diferentes centros comunitarios, pues en las diferentes colonias en las que visitamos podamos cada vez hacer mejor sincronía para tener mejores resultados. Pero hay un tema que es sumamente importante siempre que inician una administración, es que les toca casi el final de lo que se pudiera ejecutar de una administración y hacer la planeación del presupuesto para el próximo año con todos los programas que ya existen. En esta ocasión en particular hubo un especial interés precisamente en el tema de educación en mi bolso escolar, por ejemplo, que creo que creció bastante el presupuesto. Yo creo que vale la pena que nos recuerdes cuáles son los programas que les toca administrar y más o menos temporalidades en donde se entregan estos apoyos. Por supuesto, bueno, uno de los programas muy importantes, como bien lo comentas, es el que está enfocado a la infraestructura educativa, del cual hablábamos ya hace un momento. Para darte pues un poco de idea, este 2004 pues tuvimos beneficiarias a aproximadamente 75 escuelas 55 escuelas que se vieron beneficiadas con este programa y con una inversión pues muy significativa en este proceso. También pues tenemos el programa de las becas académicas que justamente inicia a la convocatoria a finales de enero, principios de febrero, donde hacemos todo el proceso de recibir a los papás la documentación para seleccionar. Tenemos también el programa de escuelas competitivas, un programa que se acompaña muchas veces para cuando ya se construyó algún aula, cuando ya se construyó alguna biblioteca, podamos equipar con el mobiliario pertinente. Y bueno, algo importantísimo es el proyecto del presupuesto participativo, que en esta administración el alcalde ha dispuesto que se cree una nueva coordinación
que paralela a la Dirección de Desarrollo Humano, pero con independencia, pueda darle mayor alcance a la ciudadanía y pueda ir de alguna manera haciendo que la participación se incremente, que la ciudadanía pueda aprovechar ese gran beneficio. Recordar que pasamos de aproximadamente 70, 75 millones de pesos cuando se inició este proyecto a casi 250 millones de pesos que actualmente se ejercen, donde la ciudadanía pues, ha tenido una participación muy significativa en ello. De tal manera que es una amplia la programación que tenemos para atender a la ciudadanía. ¿Y cómo hacerle, Mario, en ese sentido? Sabemos que el área que ahora presides pues siempre se ha caracterizado por eso, por apoyos sociales, principalmente vía becas, ya sea becas económicas, becas deportistas o becas alimentarias o despensas, como comúnmente se le conoce. Cuando, bueno, pues este asunto de las becas pues se generalizó vía inclusive constitucional por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué cambios han hecho? Porque ya el tema de las becas que llegan de manera universal, al menos mientras duren, pues ya dejó como que de ser una preocupación quizá primaria, ¿no? Y tuvieron que cambiar a becas un tanto más específicas, ¿no? Totalmente, Bernardo. Mira, nosotros no pretendemos como gobierno ser un gobierno que solamente entregue por entregar, sino en esta visión humanista que caracteriza a este gobierno y a su alcalde Marco Bonilla, estamos en la búsqueda permanente de ayudar a las familias a que tengan una movilidad social, a que su economía mejore, a que tengan un poco más de recursos en la bolsa. Y te puedo decir que las becas que otorgamos justamente en municipio, no solamente en desarrollo humano, pues tienen que ver con todas esas áreas que el gobierno federal no ha atendido de manera directa. Por ejemplo, todas las becas de cuidado infantil que atiende el DIF, todas las becas en los diferentes niveles que atendemos nosotros en desarrollo humano y donde pues estamos tratando de cambiar. Pero lo dices bien, hemos estado nosotros haciendo el esfuerzo por implementar programas paralelos que cierren el círculo, es decir, que no nos quedemos solamente en observar cuánto recurso económico podemos asignar a una familia, sino cuánto bien para esa familia podemos llegar. Y ahí es donde en esta visión transversal, pues observamos a un niño que pertenece a una familia, que tiene ciertas condiciones económicas, que le falta a lo mejor una afiliación a alguna seguridad social, y ahí es donde podemos nosotros ir pegando una serie de programas y servicios que ya tiene el mismo gobierno municipal o que podemos nosotros vincular. Hemos tenido lamentablemente que generar muchas vinculaciones en temas médicos. Las carteras de las dependencias federales en la materia se ven sobresaturadas y eso da origen a que el gobierno municipal tenga que entrar como primer respondiente ante una eventualidad. Y esta red pues tiene que ver con este compromiso humano de atender a la familia de forma integral en su desarrollo y no limitarnos, como bien lo decía, solamente en dar un apoyo asistencial. Hemos tratado de cuidar una política que sí vea la parte asistencial, pero que también vea la parte del desarrollo humano, las habilidades humanas, las habilidades blandas que me van a permitir mejorar. Por eso la educación es tan importante y por eso es que el alcalde Marco Bonilla ha puesto tanto empeño en ella, porque la educación nos lleva a otro nivel. Sí, pues son temas que yo creo que van a seguir vigentes, porque este tema de las becas a nivel federal, pues hizo que la entrega de apoyos, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, cambiaran precisamente para tratar de ser eficientes en la entrega de recursos. No obstante, pues hay gente que sí lo valora, hay gente que no lo valora, pero bueno, pues finalmente pues ahí está el asunto. Mario, te agradecemos mucho que hayas venido a hablar en serio. No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias y estamos a sus órdenes. Un saludo al alcalde Marco Bonilla para toda la audiencia. Y es así como llegamos al final de este programa. Ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos semana a semana, domingo a domingo, por el canal 44.1 a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Y recordarle que tenemos el canal 44.2 con un desfase de 2 horas y también dele like a nuestra página Canal 44 Chihuahua. Que tenga usted un excelente día.